Bienvenidos a este podcast del abogado generado. Hoy vamos a estar con un especialista en los concursos públicos de mérito, alguien que conoce mucho sobre la carrera administrativa, sobre el derecho laboral administrativo. Así que si usted está desempleado, si usted quiere mejorar su salario, si quiere que le paguen más, pues dejar su trabajo de mierda en call center o siendo prostituta, pues puede concursar en un concurso público de méritos. Entonces, pues, parce, primero que todo, Christopher, cuéntanos qué es un concurso público de méritos y por qué es importante. Gracias, Nico, por la invitación. Bien, pues los concursos públicos de mérito son eh, procesos que se realizan por entidades del Estado para que pues, personas que están interesadas, personas con capacidades técnicas, incluso con un bachiller o profesionales especializados, si quieren estar en un empleo de carrera administrativa, puedan participar, desarrollar el proceso e ingresar a la carrera y tener bastante estabilidad laboral, que digamos que es una de las razones por las que más los profesionales de este país se interesan los profesionales y no profesionales, técnicos, tecnólogos y bachilleres se interesan por este tipo de concursos de méritos. ¿Y por qué se creó eso? ¿Por qué se crearon los concursos públicos de mérito? Pues digamos que esto tiene una trayectoria muy antigua. Digamos, hace unos, no sé, 40, 50 años, esto no existía como se está planteado actualmente. Realmente esto se creó con la Constitución del 91. Ujú. Sí, artículo 125 constitucional, Ajá. 130 constitucional, se habla de que hay unas entidades, se habla de que los empleos públicos son de carrera. Sí, Sí. es una premisa principal. Pero uno no siente tanto eso. Cuando uno empieza a ver la realidad, se da cuenta que sí, hay muchísimos empleos, no los de dirección, obviamente. No hablo de cargos como el presidente de la República o ministerios, que sabemos que pues, son seleccionados de otra manera. Pero sí hay muchos empleos que son de carrera administrativa, ¿cierto? Pero, Y pero a través de concursos, se seleccionan a través de concursos. es básicamente qué significa eso de que se selecciona a través de concursos. Sí, claro, entonces, la carrera administrativa implica muchos tipos de selección, pero una de ellas, sí, libre nombramiento, elección popular, pero también se encuentra el concurso público de méritos. El concurso público de méritos es un sistema a través del cual una persona participa en un proceso de selección y al momento de que se desarrolle ese proceso de selección, pues tiene la posibilidad, de acuerdo a sus conocimientos, a sus aptitudes y al conocimiento del empleo al que está participando, la posibilidad de que si cuenta con suficientes capacidades probadas dentro del concurso, puede ingresar a la carrera administrativa y puede acceder a ese empleo. Una pregunta ahí, ¿cualquier persona puede aplicar a un concurso Sí, público de méritos? sí, O sea, un barrendero, un celador, o sea, quien sea. sí, cualquier persona. O sea, no hay limitantes. Ser ciudadano colombiano. Ujú. Un ciudadano colombiano, O sea, un venezolano, por ejemplo, no podría aplicar. si tiene la ciudadanía, puede aplicar. ¿No? Inmediatamente cuente con la ciudadanía, inscríbase a SIMO en caso de concurso público de carrera general. Ahorita, si quieres, hablamos de eso. Sí. Y inscríbase a SIMO y participe. Bueno, ahí está otro punto importante, weón. El CIMO, ¿qué es el CIMO, weón? El SIMO es un sistema relativamente nuevo. Bueno, ya cumple cerca de 8 años, ¿no? Surgió en el 2016. Porque, bueno, hablábamos de que eso surgió en el 91, ¿no? Con la Constitución Política, pero eso no se implementó de una. ¿Sí? Tuvieron que pasar más de 10 años para que se estableciera la ley que definía todo el sistema de carrera administrativa a través de concurso público de méritos, que es la ley 909 del 2004. De hecho, la semana pasada se estaba celebrando los 20 años de esa ley y la creación de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Y después de eso, tuvieron que pasar, imagínense, en 2016 se crea SIMO, entonces tuvieron que pasar más de 12 años, ¿sí? Para que se creara un sistema virtual a través del cual, bueno, SIMO es un sistema diseñado para la Comisión Nacional de Servicio Civil. Entonces, se crea este sistema virtual a través del cual las personas pueden participar en cualquier concurso o proceso de selección que desarrolle la Comisión Nacional de Servicio Civil. Entonces, actualmente, tú simplemente con tu cédula, tus datos personales, un correo electrónico, puedes construir un SIMO, creas tu propio SIMO, ingresas, te registras y empiezas a cargar tu documentación. Lo que sea, desde educación formal, como el bachiller, el técnico, el tecnólogo, el título profesional, educación informal también, todo lo vas cargando ahí, experiencia, todo lo vas cargando. Y cuando estés interesado en un concurso, verificas, te inscribes y te inscribes con todo lo que tengas cargado. Y ya, ese es un sistema bastante eficiente, se ha ido mejorando con los años.
Tiene 8 años y se ha ido mejorando. La comisión ha ido tratando de arreglarlo, ha ido tratando de hacerlo más dinámico, más interesante para las personas y para que pues más personas en este país conozcan de estos sistemas de carrera y pues participen. Lo más loco es que sea como tan nuevo, ¿no? Y me parece extraño es toda esa gente que entró por carrera entre 2004 y 2016. ¿Tú dirías que esos concursos antes del CIMO fueron transparentes realmente o qué? Yo digo que sí. Lo que ¿Sí? sucede es que, digamos que no era tan público. ¿Sí? Ok. Entonces, por ejemplo, la ley 909 habla de que la publicidad, imagínate, en su momento era colocarlo en televisión 4 veces, colocarlo en radio si era posible, o si eran concursos territoriales, colocarlo en avisos, ¿sí? Para que las personas participaran y se inscribieran. Hoy día, pues, ya estamos hablando de medios masivos de información, ¿sí? De redes sociales. Entonces, claro, se ha ido replanteando. Pero en esos momentos sí era transparente, claro. Digamos que es reglado. Como es reglado, son sistemas reglados, tienen que cumplirse los pasos uno por uno para que pues, la persona pueda ingresar al concurso de méritos. Solo que había más dificultades para que las personas pudieran ingresar, participar, pudieran aportar sus documentos, pudieran, digamos, conocer más del sistema. Sí, digamos que esa era la dificultad. Hoy día siguen habiendo cositas, pero ya se está mejorando y ya es mucho más dinámico. La comisión hace publicidad todo el tiempo, cada rato hace foros en los que habla de los nuevos concursos, de las ofertas laborales que hay, de todo. Entonces, digamos que ya es mucho más público. Y yo tengo una duda y ya que dices que ahora hay más concursos, porque había un mito, weón. Alguna vez yo, pues como he concursado, pues no lo oculto, weón. Yo he concursado muchas de esas mierdas. Ok. Y entonces el caso es que, pues en alguna de las entidades que he trabajado, una persona me dijo, no, parce, es que esos concursos ya hechos cada vez se van a reducir más porque ya se están llenando las vacantes. ¿Tú crees que eso es cierto o crees que no? Uf. Pues la semana pasada, por eso la comisión hablaba de que actualmente hay 350.000 personas que están en un empleo de carrera por procesos de selección desarrollados por la comisión. Eso nada más contando procesos llevados por la Comisión Nacional de Servicio Civil. No estamos hablando de Fiscalía, no estamos hablando de Procuraduría, que son sistemas especiales que nos lleva la comisión. Pero entonces uno dice, llegará un momento en el que se acaban los concursos de méritos. La realidad es que no, ¿sí? Como actualmente está la situación, digamos que la masividad de ofertas diría que va a reducir, ¿sí? En un tiempo, no sé cuándo, la verdad. No sé exactamente cuántos empleos, por ejemplo, en las entidades en este momento no han ofertado. Porque además hay que tener en cuenta que las entidades no ofertan todos los empleos de golpe. Porque eso tiene que tener unos análisis presupuestales, porque hay que hacer unas solicitudes al Ministerio de Hacienda. Porque claro, eso es algo que tener en cuenta y es que los concursos son pagos. Tuviste que pagar una plata al momento de inscribirte, pero eso no alcanza. ¿Sí? O sea, realmente para desarrollar un proceso, para pagar profesionales que construyan pruebas, todo eso no alcanza ese dinero. Entonces tienen que pedir dinero al Ministerio de Hacienda, hacer análisis presupuestales, validaciones. Y claro, probablemente en unos años la cantidad de personas, de ofertas, sean más bajas. Pero como tú ingresas, por ejemplo, a un empleo, pero después dices, no, ¿sabes qué? Renuncio. O la persona cumple la de retiro forzoso en el Estado, que son 70 años, ¿no? Pues hay que suplir nuevamente esa vacante. Y eso pasa. Muchas personas estaban en provisionalidad, ahora están en las vacantes en carrera, y en unos años se van a pensionar. Toca volver a abrir concursos ¿para qué? Para suplir esas vacantes. Entonces, no se acaba. O sea, en general siempre va a haber rotación de personal. Claro, siempre hay rotación de personal. Okay. No tan rápida como, por ejemplo, en un call center o un empleo normal en el sector privado, pero pues igual va a haber rotación de personal. Claro. O sea, siempre va a haber la posibilidad de entrar por carrera. Pero entonces, ¿cuál es la ventaja de entrar por carrera administrativa? Bueno. Que claro. expliques eso. Listo. ¿Cuál es la ventaja? Número 1, que es digamos, el principal interés de las personas que participan. Estabilidad laboral. Altísima estabilidad laboral. Entonces, gracias, Nico. Entonces, las personas que ingresan por carrera tienen un alto grado de estabilidad laboral. No es muy difícil que una persona que ingrese por carrera, bueno, no es imposible, pero es muy difícil que una persona lo retiren. Tiene que ser una persona que no ejerza para nada el bien el servicio. O sea, tiene que ser un jefe de puta vago, que no haga nada. Sí, que no hay. Ya va a hacerse la paja en el computador de la entidad. Yo hice eso. Confesiones aquí.
Sí, entonces, o sea, sería la parte fea. Pero el resto en general, casi que no te pueden sacar, tienen que sacarte por un proceso disciplinario. Sí, claro, tienen que declararte insubsistente, tienen que motivarlo muy bien ¿qué? Y un director de una entidad para que realice ese proceso es larguísimo. Claro, otra ventaja, los salarios, habitualmente, bueno, la seguridad del trabajo, ¿sí? Es decir, para que una por ejemplo, para que una entidad pública ¿qué? Se extinga, tiene que pasar demasiadas cosas en un país, ¿cierto? Ajá. Ahora, si tú perteneces, por ejemplo, a una entidad adscrita al Ministerio de Educación, Sí. pongamos, o al Ministerio de Hacienda, y estás trabajando ahí, y esa entidad o, por ejemplo, tu empleo desaparece por cualquier motivo de la administración que decidió desaparecer ese empleo. El empleo desaparece, pero tu derecho de carrera no desaparece. Entonces, ¿eso qué significa? Que el Estado tiene la obligación de vincularte nuevamente a un empleo con las mismas condiciones con las que tenías en el empleo anterior. Entonces, la estabilidad es altísima. Sí. En caso de que no te logren vincular, pues tengo entendido que igual el decreto que regula la carrera administrativa, bueno, y los cargos públicos dice que igual hay una indemnización, ¿no? Claro, claro. Entonces, En caso tal de que no te logren vincular. importante, en función de que pues, existe una alta estabilidad laboral. Los salarios son muy buenos. También, por ejemplo, las entidades eh, tienen beneficios laborales para los trabajadores. Ajá. Entonces, uno de los grandes beneficios laborales para los trabajadores es que pagan mucho, pagan cursos o especializaciones o demás educación que tenga que ver con el empleo. Entonces, eso o lo financian en gran medida. Entonces, eso también beneficia al trabajador y le permite mejorar su conocimientos académicos, perdón, su preparación académica y posteriormente participar nuevamente. Adicionalmente, otro beneficio, que eso no pasa, bueno, sí ha empezado a dinamizarse un poco más, pero es que tú tienes el empleo ahí de carrera fijo, pero tienes la posibilidad de continuar ascendiendo, ¿sí? Entonces, si posteriormente la misma entidad inicia un proceso de selección de ascenso y tú puedes ascender en ese empleo en el que estás, puedes vincularte y no pierdes los derechos de carrera hasta que, pues, finalmente termines nombrado en un nuevo empleo de carrera. Bueno, ya, yo veo que muchas veces la gente se queja de que en Colombia no existe el mérito, pero yo creo que en general es porque no conocen las distintas formas de vinculación que hay con el Estado colombiano, pues cuando tú quieres ingresar a trabajar. Entonces quisiera que tú las explicaras, weón, cómo se puede entrar una persona a vincular al Estado colombiano, ¿sí? Pues incluyendo el mérito, incluyendo el resto. O sea, que expliques la diferencia. Ok, listo. Pues hay muchas maneras, ¿no? Entonces, la más común, y eso se ha vuelto bastante discutido, es el contrato de prestación de servicios. Que eso es un asunto que en materia de derechos se ha vuelto bastante fuerte porque las entidades han tratado de construir grandes infraestructuras de personal a través de contratos de prestación de servicios. Que de hecho la Corte les llama nóminas paralelas, ¿no? Sí, entonces, claro, esa es una forma de vinculación. La estabilidad cero, no hay estabilidad laboral, no hay vinculación laboral, solamente vas a hacer a cumplir una serie de actividades a una entidad pública, cumples con esos objetivos y se acaba tu contrato, ¿sí? Vinculación de máximo un año. De nuevo, posteriormente se pueden renovar los contratos, pero digamos que la estabilidad es cero. Depende mucho de vinculaciones y relaciones con las personas que crean esos contratos dentro de las entidades. Con los políticos, weón. Diciéndolo claro, weón, porque yo también fui contratista, weón, yo que trabajo tantas mierdas. Y había habían políticos que no le daban contratos de un mes, weón. O sea, contratos de un mes, o sea, es una mierda, parce. Pero pasa mucho. Claro. Entonces, eso hace parte también de la vinculación con el Estado. Ajá. Entonces, ¿hay mérito? No hay, ¿sí? Podría decirse que es muy difícil que a ti te vinculen a través de contratación de personal de prestación de servicios por mérito, por muchas otras razones. Quizás seas la persona idónea para desarrollar ese contrato, pero no es la prioridad, ¿sí? Sí. Como lo que crearon acá en Bogotá, Talento No Palanca, weón. ¿Tú qué opinabas de esa mierda? O sea, ¿creaste en serio era mérito, weón, que escogieran hojas de vida para darles un contrato de prestación de servicio? Pues porque ahí no hay concurso de nada, no hay pruebas de nada, no hay mierda. Yo digo que depende mucho de la objetividad de quien lo hacía, ¿no? Entonces es como, bueno, si él con objetividad dice, bueno, tengo 2 hojas de vida y una tiene 10 años más de experiencia y esta no, y lo hacía de esa manera, ahí podría decirse que hay mérito. No es obligatorio porque él no selecciona, pero lo hace.
pero no es su obligación hacerlo, ¿sí? Entonces no hay nada que lo obligue a él a escoger el que tenga más experiencia, el que tenga una mejor hoja de vida, no hay nada ahí que lo obligue. Entonces, digamos que podría haber sido, pero no hay garantía de que haya sido así. Pues yo desde mi experiencia digo que será pura mierda, parce. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, pues me iban a dar un contrato güey, en alguna entidad y también me dijeron como, pues el político me dijo, no, inscríbase en Talento Palanca y le dan el contrato. Y sí, tal cual, así me inscribí y me llaman, güey. Pero pues era porque el man había hablado. Y así había gente que yo conocía en entidades que decía, no, es que yo entré por Talento no Palanca y uno iba a ver, y era gente que había trabajado años con políticos, güey. Entonces, pues es pura mierda. O sea, Claro. pues por lo menos mi gran humilde opinión frente a esa plataforma de Talento no Palanca que, o sea, no tenía sentido, güey. No hay mucho mérito ahí. La otra forma de vinculación, empleos de libre nombramiento y renovación, también existen. Entonces, por ejemplo, hay muchos empleos, que esa característica de ese tipo de empleos es el hecho de que tiene que haber un grado de confianza con la persona que te nombra. Sí, entonces en ese caso ya estamos hablando de personas que sí o sí tienen que tener relación con los directores de entidad, con el jefe de gabinete, no sé, el jefe de ministerio, el ministro, lo que sea, ¿sí? En este caso ya estamos hablando de cargos de dirección, que es, cargos de alto nivel, de alto nivel, de dirección de una entidad, de asesores de altísimo nivel de una entidad. En esos son muy excepcionales, digamos que eso no es para la mayoría de las personas en Colombia. Los 45 millones de habitantes que vivimos acá, no, eso ya es más para el compañero de universidad de un man que ahora es ministro de cualquiera de los ministerios del gobierno que hay acá actualmente, y que el man es súper amigo y que siempre ha trabajado con él y que sabe y que la lleva muy bien y que eso es de confianza. Tiene la posibilidad de vincularlo, ¿sí? Y no está mal, está establecido en la Constitución y es válido. Pero es excepcional, no es para la mayoría de nosotros. Ajá. ¿Sí? Ahí es difícil, es muy difícil que a uno lo nombren ahí. Sí. El concurso de méritos. Sí. Nos queda el concurso de méritos, que también, digamos que hace un contrapeso grande, de hecho es primero, en teoría, que el contrato de prestación de servicios, pero digamos que tiene un proceso más largo. ¿Sí? La vinculación implica desarrollar todo un proceso de selección, un concurso de méritos, a aplicar unas pruebas y posteriormente ahí sí ser nombrado en provisionalidad, perdón, ahí en periodo de prueba y empezar como vinculado a la carrera administrativa. Ok. ¿Y cuáles son los diferentes regímenes de carrera administrativa? Ya que ahorita mencionabas que existían los de la rama judicial, Sí. de la fiscalía, bueno, procuraduría, no sé. Hay principalmente 3 sistemas. Ok. Está el sistema general de carrera, Sí. el sistema especial de carrera y el sistema específico de carrera. Ok. Esa es la división que hace la ley 909 del 2004. ¿Cuál es el sistema general de carrera? Todas las entidades públicas. Todas las entidades públicas, excepto las que se consideren especiales por las actividades que desarrollan o específicas. ¿Cierto? Entidades que pertenecen al sistema general de carrera. Tenemos muchas. Alcaldías, por ejemplo. También Gobernaciones, ministerios, gobernaciones, agencias, agencias, departamentos administrativos. entidades adscritas y vinculadas a esos departamentos y a esos ministerios. Esa es la generalidad de sistema general de carrera. Sistema especial de carrera. Es un sistema que se caracteriza porque son entidades que desarrollan actividades muy específicas, ¿sí? La Fiscalía General de la Nación. Pero hay una división. Sistema General Especial de Carrera Constitucional y Especialidad. Una división que digamos que es un tecnicismo jurídico. Están establecidas en la Constitución, Sistema Especial Constitucional. Están establecidas en la ley, Sistema Legal de Carrera. Sistema Especial Legal de Carrera. Ok. Hay una gran diferencia y es quién desarrolla esos concursos. Digamos que esa es la parte importante en esos dos sistemas. ¿Quiénes desarrollan los concursos en el Sistema Especial Constitucional? Para entidades como Fiscalía, como Ejército, personal uniformado, ¿sí? Policía, Contraloría y otras entidades que desarrollan unas funciones muy específicas dentro del Estado colombiano, y eso hace que pues tengan que su vinculación es especial.
¿Por qué es especial? Porque ya no lo desarrolla la Comisión Nacional de Servicio Civil. Lo desarrolla una comisión construida dentro de la misma entidad. Y ahí viene la pregunta, ¿tú crees que esos concursos desarrollados por esas mismas entidades, como será el de la Procuraduría, Fiscalía, Rama Judicial, son transparentes? O sea, ¿qué opinas de eso? Yo pienso que sí, son transparentes en la medida en que hay una normatividad que ellos deben cumplir. Sí, entonces no es como que yo desarrollo el concurso en la comisión de personal, en la comisión en la comisión de la entidad desarrolla el concurso como ellos quieren, no. Las pruebas que ellos quieren, no. Hay una normatividad que se construyó en función a esa entidad y ellos deben acatar todos los pasos de esa normatividad. ¿Mm? De hecho, la Fiscalía ya ha desarrollado 2 concursos, ¿no? Sí. Casi no lo saca, porque tiene una cantidad impresionante ¿De provisional? en provisionalidad, que eso genera también favoritismo político y Pero, es muy... pero de explicación, ¿qué es un provisional, güey? ¿Qué es un... Bueno, listo. Entonces, claro, existe el sistema de carrera, ¿no? Ya estamos hablando de eso durante todo este rato, pero también hablamos de que es demorado. Ajá. Un proceso de selección puede demorarse entre 6 a 7 meses a un año. Sí, actualmente, y esos son buenos tiempos. De entre la etapa de reclutamiento, aplicación de pruebas y elaboración y conformación de listas elegibles puede pasar un año. Sí, en el desarrollo de todas esas etapas. Entonces, pues se necesita igualmente que en ese empleo haya alguien. Sí. Haya alguien que desarrolle esas actividades porque se necesita para la entidad. Estábamos hablando ahorita que SIMO, por ejemplo, surgió en el 2016, que la comisión empezó, la Comisión Nacional de Servicios Civil empezó a desarrollar las actividades en el 2004 y la Constitución es del 91. Muchos años de diferencia. Entonces, ¿qué se hizo durante mucho tiempo? Se establecieron unos sistemas de vinculación a las entidades mientras se elegían de carrera. Entonces, el provisional es una persona que actualmente está desarrollando la actividad del de carrera mientras eligen el de carrera. Cuando llegue ese señor de carrera, se termina la provisionalidad y se va. Bueno, ahorita que hablabas de las etapas, ¿cuáles son las etapas de un concurso público de méritos? Ya que es lo primero que una persona debería hacer. O sea, porque ahorita dice pues, que creaba su hoja de vida en el SIMO, no sé qué, cargaba sus cosas. Y bueno, ahí que sigue. Listo. Mirar concursos que hayan actualmente. Por ejemplo, actualmente la comisión sé que está llevando el de Contralorías. Eso está muy bueno. Antioquia también. Antioquia. Y Ministerio de Trabajo. Ministerio de Trabajo. Ese lo estaban publicitando la semana pasada. Contralorías, he mirado salarios, están buenos. Están buenos. Ajá. Los requisitos están también... Y que hay otra cosa especial que mencionar, ¿no? Y es que, por ejemplo, en las Contralorías y bueno, en muchas entidades, el salario que te aparece en la plataforma no es, porque el salario es mucho mayor, porque, por ejemplo, dentro del Distrito Capital de Bogotá existe la prima técnica, que es el 50% adicional de tu salario, te lo pagan mensualmente. Entonces, por ejemplo, si tu salario mensual son 7 millones, pues realmente no te van a llegar 7 millones, te van a llegar como 10 o un poquito más, ¿sí? Sí, y por beneficios de las entidades en concreto. Exactamente. Fiscalía creo que también tiene. Fiscalía tiene también primas especiales, la rama judicial tiene primas, también tiene. La DIAMS tiene primas súper especiales y la aeronáutica civil. Entonces, pues bueno. Ahorita se está desarrollando también la aeronáutica, aunque ya se cerró la inscripción. Bueno, entonces estamos hablando de eso, ¿no? Las personas ingresan, ven un concurso que esté en oferta y dice, yo quiero participar en este. Empieza a ver empleos. 5, 4 empleos les interesaron. Los selecciona y posteriormente elige uno. Hay que tener en cuenta eso. Para proceso de selección tú puedes elegir uno. En la única, bueno, eso es el sistema general. Por ejemplo, en Fiscalía, a manera de ejemplo, he entendido que pueden participar hasta para 2 empleos. Sí. Pero eso es excepcional. La regla general es que tú puedes participar a un empleo. Eliges ese empleo, pagas. Sí. Es un valor, no sé, como 40,000, 50,000 pesos, dependiendo el tipo de empleo, ¿no? Si es técnico, profesional o asistencial. Ingresas y posteriormente se hace una licitación pública, hay unos operadores, sí, porque eso hay que hablar de eso, ¿no? La mayoría de concursos de méritos no los desarrolla la Comisión Nacional en concreto, sino que hay todo un sistema también para seleccionar a través de licitaciones públicas a instituciones de educación superior que cuentan con una acreditación para desarrollar esos concursos. Posteriormente eligen al operador y empieza el concurso. Entonces, ¿cómo empieza el concurso? Básicamente, en el sistema general empieza con una verificación de requisitos. ¿Qué es la verificación de requisitos? Que tú cumplas con lo mínimo que pide el empleo. ¿Qué es lo que pide el empleo? Una educación y una experiencia. La mayoría de ocasiones piden esos 2 requisitos. Hay ocasiones en las que piden
educación y no experiencia. O piden idiomas, algunos piden idiomas también. Eso se considera educación. Entonces, algunos empleos, pero eso ya es de otros sistemas, piden requisitos especiales. Pero la generalidad es educación y experiencia. Sí, educación de diferentes tipos, ¿no? Muchas veces piden educación formal como un título profesional, un técnico, y a veces educación informal también. Entonces, hay lo que exige el empleo. Sí. El operador verifica, analiza que digamos que los requisitos se hayan cumplido correctamente, que la persona acredite esos requisitos cargados en el aplicativo SIMU, y cuando ya se confirma que esos requisitos están cumplidos, pasan a la etapa de pruebas. Sí. Publican listado de admitidos y pasan a la etapa de pruebas. ¿Qué es la etapa de pruebas? 3 o 4 etapas en las que las personas van a demostrar que conocen y tienen las aptitudes para pertenecer al empleo. Hacen esas, por ejemplo, la ley de desempleo establece que son mínimo 2 pruebas. Habitualmente son pruebas escritas y una prueba de valoración de antecedentes. Pruebas escritas, conocimientos, digamos que a veces se dividen, entonces pruebas comportamentales, pruebas funcionales, pero en concreto son varias pruebas en las que se evalúan ciertos conocimientos y ciertas aptitudes y ciertas capacidades del admitido. Pruebas de valoración de antecedentes en la que se verifican conocimientos y experiencia adicional al requisito mínimo que te pueda puntuar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a una asistencial los dos participamos en una asistencial, nos metimos a un empleo asistencial, y en el empleo asistencial solo pide título de bachiller, ¿sí? Y ya. Y, pero no, título de bachiller y 6 meses de experiencia laboral. Pero entonces resulta que yo soy un vago, ¿sí? Soy mayor que él, pero no hice nada en mi vida, solamente me gradué y no he hecho nada, ¿sí? Mis papás me mantienen, no hago nada en mi vida, pero quise participar en el concurso. De suerte por allá trabajé en una miscelánea de mi papá y me certificaron 6 meses de experiencia llevo 6 meses laborando con mi papá y entonces me certificaron esos meses de experiencia. Ingresé y participé y cumplo con el requisito, ¿no? Título de bachiller y 6 meses de experiencia. Pero aquí el señor resulta que también se graduó de bachiller, pero desde que, incluso antes de haberse graduado de bachiller, ya estaba trabajando. Sí. El man estaba trabajando y ha certificado un montón de experiencia laboral. Y tiene 6, 7 años trabajando en experiencia laboral y la certificó y fue pilo y la cargó a Simo. Yo también la cargué a Simo. Entonces, claro, los dos cumplimos el requisito mínimo. Pero cuando nos vayan a hacer la valoración de antecedentes, entonces van a mirar, bueno, ¿qué hay más del requisito mínimo tienen? Los dos tienen el bachiller. Educación adicional no tienen ninguno más. Los dos están igual. Pero en experiencia, yo no tengo más experiencia, yo solo tengo el requisito mínimo. Pero aquí el señor tiene más. Entonces le van a puntuar adicional y cuando ya se vayan a ver las puntuaciones de los dos, pues él va a estar en una posición superior a la mía porque acreditó educación y experiencia, en este caso experiencia adicional. Una vez surtidas esas etapas ya viene se posicionan las personas y se conforma la lista. Todo ese proceso que acabo de explicar más o menos dura de 6 meses a 1 año. ¿Sí? Porque en muchas etapas vienen muchas otras cosas, reclamaciones, acciones judiciales, un montón de cosas que pues, se desarrollan en un concurso de méritos normal y lleva a la conformación de la lista y listo. Y ya comienzan a llamar a la lista dependiendo de... Después de eso empieza todo el proceso ya de las entidades de hacer, si hay muchos empleados en diferentes partes del país, a veces se hacen que la misma comisión hace la designación de acuerdo a la posición del empleo, o si es una sola vacante y usted quede primero, pues entonces ya es obligación de la entidad simplemente llamar al señor. Hay unos términos, claramente uno en la entidad no se puede quedar, porque bueno, hay que tener en cuenta, las listas duran 2 años, esa lista no es permanente, ustedes están en esa lista de elegibles durante 2 años. Si en esos 2 años, por ejemplo, yo iba de segundo, tuve suerte y quedé de segundo, bien quedé primero, pero en esos 2 años a él lo declaran insubsistente por alguna razón o él renuncia, me llaman a mí dentro de la lista. Entonces uno queda ahí con una posibilidad también de poder ingresar, así no haya quedado vinculado en el primer puesto o en el segundo dentro de las vacantes que haya. Y listo, más o menos esas son las etapas. Y con esa parte que hablas de los requisitos mínimos, hay mucha gente que suele cagarla, incluso yo en algunas veces, pues sí, muchas veces la cagué, weón. Y cargaba mal los certificados y toda esta mierda, certificados de estudios, de experiencia. Y a mucha gente le pasa, weón. Quiero que tú expliques cómo se debe cargar eso y por qué hay tantos errores. Eso es una parte difícil, realmente, digamos, en ese trabajo de ser operador y ver situaciones de personas que a veces uno puede intuir
que puede aportar mucha experiencia, mucha educación, pero los documentos también requieren unas formalidades, ¿no? ¿Dónde están esas formalidades? Eso es importante que las personas que quieran participar en un concurso lo tengan en cuenta. Siempre las formalidades están establecidas en un acuerdo de convocatoria o en un acuerdo y un anexo del acuerdo de convocatoria. Últimamente la comisión está manejando esos dos sistemas. Entonces hay un acuerdo y un anexo que especifica a detalle cómo deben ir los documentos. Entonces, las personas a veces no revisan y no leen cómo deben ir los documentos, con qué firmas deben ir, cuál es el formato que debe ir, ¿sí? Obviamente, cuando tú vas a cargar, te pide un formato PDF que no pese demasiado porque Simo, digamos que tiene unos requisitos sobre peso. Es amplio, pero pues digamos que ahí no es toda la dificultad. La cuestión es de fondo. Ajá. A veces las personas cargan el documento y cuando lo cargan no se dan cuenta que el documento está borroso. Ok. No lo verifican, lo cargan de afán y no se dan cuenta que el documento no hace nada, absolutamente nada. No hay manera de validarlo. Sí. Así haya el documento cargado, no hay manera de que nosotros sepamos qué hay en ese contenido del documento. No se puede validar. Entonces hay que tener en cuenta que los documentos deben ir firmados, por ejemplo. Muchas certificaciones, eso pasa muchísimo. Certificaciones laborales que acreditan mucho tiempo de experiencia, pero no tienen la firma del director de talento humano, por ejemplo. Ajá. No tiene firma, no es válido. Claro, últimamente se ha hablado de firma digital, de validaciones de firma digital, pero esas firmas digitales también tienen unos requisitos. No es como una impresión en un documento sin absolutamente nada de firma y eso ya es válido. Entonces deben tener también eso en cuenta. Para los cargos profesionales, pasa mucho también que las personas, por ejemplo, ingresan a un empleo que pide experiencia profesional relacionada. Ajá. ¿Cómo yo sé que tu experiencia es relacionada con el empleo? Viendo las funciones. Ajá. Esa es la fácil. Hay otras maneras, viendo la descripción del empleo, la descripción del cargo y demás. Pero ¿cómo yo sé? Revisando funciones. Si tú me aportas una certificación de experiencia que me dice el cargo, pero no me dice las funciones, me queda muy difícil a mí como operador decir que la experiencia es relacionada o profesional relacionada en el caso. Entonces, esas son, digamos, las situaciones comunes. Títulos sin firma, ¿sí? Personas que se graduaron, pero aportaron certificación de terminación de materias, pero se les olvidó cargar el título. No se puede. Para los cargos profesionales, ¿no? Entonces, digamos que esas son las generalidades. Documentos borrosos hacen escaneo con el celular, lo cargan, pero lo cargan cortado. No es válido. No es válido. Sí, se alcanza a ver toda la información requerida, sí se puede, pero la mayoría de ocasiones pues se invalida por esos motivos. Depende. ¿Y qué temas son los que más se suelen preguntar ahora pasando a la otra etapa de las pruebas? ¿Qué es lo que más se suele preguntar cuando la gente se inscribe? Uf. Es difícil porque depende de las características de la licitación. Sí, eso ya es una cuestión muy contractual. Por ejemplo, el contrato, hablo del contrato entre la comisión y la entidad que desarrolla el concurso, el operador, nosotros nos llamamos el operador del concurso, siempre especifica todo, ¿sí? Todo. Dice, la prueba tiene que tener estas características, tiene que tener esta cantidad de ítems, tiene que tener estas validaciones, estas verificaciones, todo. Entonces, claro, lo que más se pregunta depende también del modelo de prueba. Habitualmente, últimamente se ha establecido mucho un modelo que se llama juicio situacional. Sí, ese modelo se ha venido implementando en varias pruebas y lo que hace es que como que pone a la persona en una situación del empleo. Dice, si la persona es, por ejemplo, es un profesional, es un abogado y se encarga de atender tutelas y le llegan 5 tutelas en el día y hay diferentes términos, ¿cómo lo debe gestionar? Entonces ya le empiezan a preguntar, frente a la tutela que tiene un término de 1 hora, ¿cuánto tiempo, cuál le da prioridad? O a cuál deja para después, o tiene 5 derechos de petición. Entonces lo ponen en una situación teórica del empleo en el que él tiene que solucionar. Pero eso es una pregunta funcional o comportamental, porque eso también sería importante que lo explicaras, ¿no? Que las preguntas son como distintas, sí, claro. O sea, se dividen, ¿no? Claro, entonces, pero eso también depende del tipo de prueba, ¿no? Ajá. Si el concurso en sí establece que debe haber una prueba funcional y una comportamental, se dividen. Entonces, la mayoría de ocasiones, la funcional lo que busca es evaluar conocimientos de la persona, Sí. del empleo, al respecto del empleo. Mientras que la comportamental lo que busca es evaluar aptitudes de la persona y aptitudes del trabajador como en una situación de
de servidor público dentro de las dinámicas diferentes de un trabajo, ¿sí? Entonces le preguntan cosas más como de competencias blandas o cosas por ese estilo. Entonces, sí, obviamente tiene que haber una división clara y siempre se aplican las pruebas que dice el concurso, ¿no? A ti, no, si la prueba dice solo va a haber una prueba funcional, una prueba de conocimientos y ya, no te pueden aplicar más. Si te aplican más, ya se estaría vulnerando la legalidad y el debido proceso. Que eso es otra cosa importante, ¿no? Los concursos por lo general se tienen como un mandar una guía orientacional al aspirante, se llama, Sí, sí, donde te dicen qué es lo que debes estudiar. sí, eso viene establecido ya en todos los concursos actuales de la comisión y es que previo a desarrollar, por ejemplo, las pruebas, siempre te indican la guía y te dicen, bueno, la prueba va a ser este día. No debes ir con estas, por ejemplo, estos celulares, no puedes ir con cámaras o cosas de este tipo. No puedes ir, puedes llevar este tipo de cosas, lápiz, borrador y tal cosa. Adicional a eso, las pruebas funcionales, bueno, hay que tener también en cuenta eso. El evaluador, el que te va a aplicar la prueba a ti, no te puede preguntar cualquier cosa, ¿no? A ti te preguntan sobre el empleo. ¿Cómo hacen eso? El conocimiento que tengo al respecto es que, claro, hay unas obligaciones del operador y es que tiene que contratar a personas expertas en ese empleo, en esos tipos de empleo. Deben contratar a constructores, se les llama así, constructores. Entonces ellos diseñan la prueba, la elaboran, luego vienen los validadores. Entonces los validadores lo que hacen es que dicen, también tienen que ser expertos en el área. Y dicen, sí, la forma, el diseño, la prueba va enfocada a estos ítems, por ejemplo, o va enfocada a estas aptitudes, a estas características de empleo, o eso se les suele llamar indicadores, o se les suele llamar, antes se le llamaban ejes temáticos. Entonces, ejes temáticos son como cosas, o aspectos, o conocimientos, o actividades que debe tener ese empleado. ¿Sí? Entonces, un abogado que va a estar en un área, por ejemplo, de atención al ciudadano en materia de PQRs, debe saber, por ejemplo, de derecho de petición. Entonces le van a preguntar de eso. Debe saber, por ejemplo, de acciones de tutela. Entonces le van a preguntar la normatividad de eso. Y así, eso aplica para cada empleo. Entonces, en concreto, pues sí, claro, las pruebas se construyen en función a eso, es a las obligaciones que hay en relación a ese empleo en particular. A ti no te puede preguntar otra cosa diferente. Ahora, ¿y cómo es el estilo de las preguntas? lo que te decía, habitualmente se suele manejar el modelo de juicio situacional, Ok. pero hay otros modelos, pero dependiendo de la prueba. Hay sistemas, por ejemplo, que piden evaluaciones, ¿cómo se llaman esto? Pruebas de personalidad, por ejemplo. Sí. Entonces, claro, ahí ya no te pueden preguntar conocimientos. Entonces, aquí ¿qué evalúan? Una prueba de personalidad. Te hacen preguntas en relación, que tratan de identificar ¿cómo se puede decir? ¿Cómo está definida tu personalidad? ¿Hacia qué tendencias va tu personalidad frente a ciertas situaciones en concreto? Obviamente son pruebas estandarizadas, validadas por psicólogos y todo eso, y se determina que si la persona tiene la personalidad apta para el empleo, pues se admite, se considera apto o no apto. Entonces, digamos que hay diferentes hay variaciones. Hay pruebas, por ejemplo, también, pues, hace poco se desarrolló la de bomberos, ¿sí? Es un sistema específico. Entonces, bomberos, pues, tú además de conocimientos, pues necesitamos una persona que además de que tenga conocimiento técnico, ¿sí? Tenga un montón de saber en la cabeza, pues sepa hacer. Sí, tenga también un montón de capacidades físicas que le puedan permitir ejercer el cargo por las características. Entonces, por ejemplo, en esa, sé que se hizo una prueba, se hacen pruebas, porque eso está establecido en las reglas de los concursos, se hacen pruebas físico-atléticas. Entonces, claro, ya ahí es muy diferente el diseño de una prueba de esas características. Pues sí, variación por el tipo de prueba que se vaya a diseñar. Ven, hay una pregunta sobre, ya que estamos hablando de los temas que se deben estudiar. ¿Tú qué piensas de esa gente que vende cursos para entrar a carrera administrativa para poder pasar los concursos? ¿Tú crees que eso sirve, no sirve? La verdad nunca me he metido a uno. No te sabría decir. No te sabría decir si son eficientes. Sí. Sí sé que hay personas que participan que en esos tipos de cursos pagos, claro, eso ya no hace parte del sistema de carrera, ¿no? Eso ya es negocios independientes que quieren, pues, hacer un emprendimiento. Como los predictos y estas mierdas. Exactamente.
Y hay gente que le va bien. Sí. Dice, no, pues sí, a mí, yo participé y obviamente nosotros como operadores casi no solemos conocer a las personas en concreto, o sea, no solemos hablar con ellas. Pero pues desarrollan esas preparaciones previas, se preparan de manera previa con ese tipo de personas y les va bien, pero eso no es garantía, ¿sí? Ok. O sea, que tú hayas hecho un pre... Sí, como los exámenes para pasar a la nacional, o sea, de ese tipo, y que después vayas y no pases, al mal que te preparó. que te preparó. Que vean, los manes, en fin y al cabo, tampoco tienen la culpa de si no pasas, porque muchas veces depende de qué tanto estudiaste, ¿no? Entonces, Claro, sí, hay que... eso es algo importante. O sea, es algo muy importante. Si tú quieres ir a un empleo de carrera, aprende ese empleo de carrera. Prepárate sobre ese empleo de carrera. Pero ya algunos temas generales, ¿no? O sea, aparte de saber las funciones específicas, digo que en general cualquier persona que quiera concursar debe saber Claro. igual algo de derecho administrativo mínimo, weón. O sea, por lo menos los primeros 100 artículos del CEPACA, weón. Estructura de la entidad, sí, Algo de constitucional. derecho constitucional, porque claro, estamos hablando de que nos vamos a vincular a todo eso que tiene que ver con la estructura del Estado. La vinculación a un sistema de carrera. Entonces, bueno, la vinculación al servicio público, que eso es incluso mucho más amplio. Entonces, sí, esa es la característica principal. Tienes que prepararte. Realmente es muy poco probable que si no te preparas y no conoces de ese tipo de conocimientos generales y específicos, te vaya bien en las pruebas. Ahorita que hubo ese concurso sobre docentes, weón. Mm. Yo la verdad es que no entiendo bien esa mierda del escalafón docente, weón. ¿Tú podrías explicar eso? O sea, ¿cómo funciona eso? El sistema de escalafón docente, me corcha. Solamente es un... Pero esa mierda funciona por concurso de méritos de la comunidad. Claro. Bueno, es que una cosa es, digamos que en el área en el que yo me muevo muchísimo es el área de concurso de méritos. Ajá. Pero el concurso de méritos es una pequeña parte de algo mucho más grande que es la carrera administrativa. Ajá. Sí, claro, lo que se llama ya escalafón hace parte de la carrera. Entonces tú, por ejemplo, puedes ascender en el escalafón dependiendo de ciertas características. Puedes incluso ascender sin necesidad de te mejoran, por ejemplo, el salario dependiendo de esos son conocimientos externos al tema de carrera administrativa, de concurso de mérito. Te pueden ascender, por ejemplo, si tienen más una especialización adicional, una maestría, entonces te dan beneficios y asciendes en el escalafón. Pero eso ya no hace parte del concurso. El concurso docente, sí, claro, es obligatorio. Para vincularte como docente, sí tienes que desarrollar un concurso, a menos que vayas en provisionalidad, ¿no? Que ya hablamos de la provisionalidad, es como, estás ahí mientras no estés de carrera. Llegas de carrera y te sacan. Pero si quieres estar de carrera, ¿sí? Con estabilidad laboral fuerte, reforzada ahí, tienes que participar en un concurso de méritos. Que el último que hubo fue grandísimo. Tengan entendido que escribió una cantidad absurda de personas. ¿Para el de docentes? Sí, como casi 500.000 personas se inscribieron y la aplicación de pruebas también fue masiva y muchas personas, claro, tratando de personas que ya están en provisionalidad, participan en los concursos para ingresar. Eso es diferente, porque claro, ese es un sistema específico, perdón, es un sistema especial legal, como hablábamos ahorita. Entonces, Porque hay sistemas especiales constitucionales. hay sistemas constitucionales y legales. Ok. Entonces, una de las diferencias que hablábamos era que el sistema especial legal es especial porque, pues, es, digamos que el sector docente, sí, digamos que desarrolla una labor muy específica dentro del Estado colombiano. Es el de la educación pública, ¿sí? De la formación. Esa es una actividad muy específica, pero no es la Constitución la que le da ese carácter especial, sino una ley. Luego entonces, como existe todo como la ley le establece que es un sistema especial, pues ya no tiene una comisión específica dentro de la entidad que desarrolla el concurso, como si no fiscalía o el ramo judicial, sino que tiene que desarrollar el concurso a través de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Obviamente, ya aquí no hablamos de una norma general, la ley 909, sino que hablamos de, creo que la 785, no recuerdo exactamente cuál es la norma que regula la carrera docente, Ok. pero ya es un sistema normativo que regula específicamente a los docentes y dice cómo desarrollarse el concurso docente. Entonces, el concurso docente, por ejemplo, no empieza con la verificación de requisitos mínimos. Ok. Él empieza con las pruebas. Entonces, tú ingresas, participas y aplicas la prueba. Después de que aplicas la prueba, ya ahí viene la verificación de requisitos mínimos. Y claro, mucha gente pasa la prueba, es muy experta, conoce mucho, le va muy bien en las pruebas, pero posteriormente resulta que cargó mal el documento. Como cargó mal el documento,
pues básicamente pierde la posibilidad de continuar en el concurso porque pues no cumple con los requisitos mínimos. Otra característica especial, los sistemas generales de carrera, tú te vas con los documentos que cargaste al momento de la inscripción. Se cierra la inscripción y ya no puedes cargar más documentos para ese concurso. El sistema docente, hay una posibilidad de corregir documentos, ¿sí? Entonces ellos, se les abre, no recuerdo bien si es antes de la verificación o después de la verificación de requisitos mínimos, que se les abre un término para que ellos, si quieren, pueden cargar nuevos documentos ahí. Después de eso, se hace la verificación o ya hecha la verificación, se le da la posibilidad de cargarlos para que pues corrijan y, es que mi título lo dejé cortado. Me van a excluir por eso, porque mi título está hasta la mitad y no tienen las firmas. El título que me certifica como, por ejemplo, profesional en biología, en química, en lo que sea. Ajá. Aprovecho y cargo el documento. Esa característica de docentes no está en el sistema general de carrera. Entonces, claro, hay sus particularidades. Hay un sistema de carrera completo. O sea, súper distinto. Sí. Parce, alguien preguntaba que si no conoce nada de esta mierda, weón, de los concursos que digamos hasta ahora, llegó por este video porque estamos transmitiendo lo que sea. ¿Cómo putas hace para informarse del tema, weón? ¿Qué es lo que le recomendarías que primero se lea o aprenda o qué debería ver para poderse orientar dentro de esta mierda y poder pues entrar a trabajar en el Estado por mérito? Últimamente la comisión, bueno, hablamos de sistema general, ¿no? Yo manejo mucho más el sistema general de carrera. La Comisión Nacional de Servicio Civil, así se llama, Comisión Nacional de Servicio Civil, es una entidad de carácter independiente, ¿sí? Con patrimonio propio, que es la encargada de vigilar y controlar y administrar la carrera. Ella, pues ya, imagínate, ya lleva 20 años, empezó en el 2004, cumplió 20 años la semana pasada. Ha hecho un esfuerzo grande, es una entidad que ha hecho un esfuerzo grande para tratar de publicar esto, e informar más a la gente. Entonces, últimamente uno ingresa a la página web de la comisión, CNSC, sí, www.cnsc, no me están pagando por publicidad, les informo. Tú ingresas ahí y ingresas ahí y empiezas a ver que hay botones de informativos, hay links de ingreso a la información, de publicidad de diferentes tipos de publicidad de diferentes tipos de concursos, también explicaciones de cómo creas tu SIMO, videos de cómo realizas la inscripción a SIMO. Entonces hay mucha información que ellos han creado, videos didácticos en los que le explican qué es el sistema de carrera, cómo funciona el sistema de carrera. Entonces yo lo primero que les recomiendo es, vayan a esa plataforma, conozcan cómo funciona. Dentro de la página de la comisión. www.cnsc.gov. En YouTube también ustedes ingresan y hay videos de YouTube explicando. Incluso de TikTok, ¿no? En TikTok también ya están sacando TikTok y el tema. Están publicitando muchísimo esa información. Incluso están haciendo convenios con universidades para ir a foros, para ir a seminarios, a eventos en concreto en las universidades, invitando a la gente, ingreso libre, para que conozca los concursos que hay aquí. Esto también lo he visto, y transmisiones en Facebook y bueno, muchísimo. Entonces, CNSC, eso es lo principal. Bueno, Christopher, ahora que hablábamos del tema del ingreso a la carrera administrativa y que tiene un montón de ventajas, que básicamente si tú quieres te puedes pensionar ahí. Parce, eso genera también otro problema, y es que muchas veces la gente se estanca en el empleo de carrera administrativa. Sí, es que se queda pues bloqueada en un cierto empleo, sí, que ya se lo ganaron. Entonces quisiera saber cuáles son las formas en las que una persona puede llegar a subir a un empleo mejor. Listo. Claro que sí. Entonces, básicamente, un nuevo concurso de méritos que abre la misma entidad, un nuevo proceso de selección y abre la posibilidad de ascensos. Ajá. Y dentro de esos está un empleo que es de similares características al cual tú puedes participar y te vinculas, participas en el concurso, pero ya en calidad de ascenso. Esa es la primera. De hecho, es la forma en la que realmente puedes adquirir un nuevo empleo con estabilidad laboral, con las mismas características que hablábamos antes en carrera, pero con mejores condiciones. O sea, te vas a pensionar en un mejor salario. Con mejor salario y mejores condiciones. Ajá. Ahora, hay otras maneras dentro de la misma entidad. Ya hablamos de la transitoriedad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la transitoriedad es digamos que a ti te pueden vincular a un empleo de forma transitoria,
que sea de superior característica al que estás actualmente. Entonces, te vinculan por un tiempo. Sí. ¿Cómo funciona eso? Por ejemplo, tú estás en el cargo asistencial, ¿cierto? Sí. El cargo asistencial que te ganaste y que me ganaste a mí porque eras muy juicioso y que entraste a carrera. Ajá. Entonces, estás en el cargo asistencial que pedía bachiller y 6 meses, ¿cierto? Pero tú eres un man juicioso. Entonces, inmediatamente ingresaste, empezaste a buscar la manera de hacer cursos, por ejemplo. Y seguís, claramente ya tienes más experiencia dentro del empleo. Y dices, y te das cuenta que hay un cargo, tú eres asistencial grado 1 y hay una persona que es asistencial grado 27. 27, sí, 25, creo que lo máximo es 25. En el distrito sí, en los 27. ¿Ya, pero 27? en los del distrito, por ejemplo, existen los 27. Listo, entonces, un asistencial grado 27. Obviamente el 27 gana más plata que tú. Ajá. Tú dices, yo quiero participar a ese grado 27, pero actualmente no hay concursos para participar en ascenso. Ajá. ¿Qué haces? Ves empleos. ¿Quiénes de esos empleos grado 27, por ejemplo, están temporalmente fuera? ¿Sí? Sí. Entonces, las temporales lo que hacen es que, por ejemplo, el grado 27 es una mujer que está en las 18 semanas de licencia de maternidad. Sí. Como entró esas 18 semanas de licencia de maternidad, entonces ese empleo queda vacante por 18 semanas. ¿Tú qué haces? Presentas tu oferta o participas en la elección de la temporal. Sí. Entonces lo que haces es que el director de la entidad tiene que elegir un empleado dentro de la misma entidad que cumpla con los requisitos mínimos del empleo, primero. Segundo, que tenga una evaluación de desempeño en el año anterior sobresaliente o, en el caso de que no haya sobresaliente, el grado inmediatamente inferior. Y tercero, si hay empates, que tenga más educación o más experiencia, ¿sí? O más tiempo vinculado a la entidad. Entonces, hay unos criterios de objetividad que determinan que, por ejemplo, tú estás participando con otra persona y los dos tienen misma educación y tú tienes menos tiempo vinculado a la entidad o tú llevas más tiempo vinculado que a esa persona. Tú llevas 1 año y él lleva 6 meses. Entonces, a ti te eligen tránsito de manera temporal. Entonces, estás en ese empleo de manera temporal. ¿Eso qué permite? Que las personas vean otro tipo de actividades, otro tipo de ofertas laborales dentro de la misma entidad, mejores salarios, y las mismas personas vean la necesidad y la posibilidad de seguir ascendiendo, de ganar más, de ya pasar de un asistencial a un técnico, de un técnico a un profesional. Eso se puede, con ciertas limitantes. Digamos que la gran limitante es el de pasar de técnico a profesional. Incluso tú puedes participar. Tú ingresaste y solo tenías el bachiller, pero seguiste estudiando. Ajá. Otro beneficio de las entidades públicas es que dan permisos para estudiar. Para poder estudiar, sí. Que Entonces, eso es muy eso en muchas entidades privadas no se le pasa. No, las entidades privadas es muy rara la que te da a ti unos días de la semana para que tú puedas ir a estudiar. Las entidades públicas tienen la obligación de hacerlo, de dar permisos para ir a estudiar, para darle a las personas la posibilidad de seguir estudiando. Sí. Entonces tú ingresaste y ya llevas ahí 2 o 3 años y buscaste la manera, solicitaste financiación y hiciste un tecnólogo. Sí. Entonces ya tienes mucha experiencia relacionada, por ejemplo, experiencia laboral, que es la que piden para el técnico de asistencial. Y adicional a eso, ya tienes tu tecnólogo. ¿Qué es lo primero que haces? Ves una transitoria, una temporal, inmediatamente buscas a la posibilidad de participar en esos empleos y estás de manera temporal. ¿Cómo puedes ya acceder de manera permanente, ya en derechos de carrera en ese empleo? Participar en un cargo, en un sistema de ascenso. Ajá. Digamos que es la misma funcionamiento. Si es un sistema general, participas nuevamente. La mayoría de entidades públicas siempre hacen una cierta cantidad de ingreso y una cierta cantidad de ascenso. Ajá. Hay una gran limitante que incluso en la carrera se habla de eso, y es que pasar de técnico a profesional es muy difícil porque cambia el tipo de experiencia. Entonces, a ti, por ejemplo, en técnico y en asistencial, por mínimos y máximos que están establecidos en la ley, a ti como requisito mínimo solo te pueden pedir mínimo un título de bachiller o incluso a veces, bueno, educación formal, de educación básica y media. ¿Sí? Sí. Es lo mínimo que te pueden pedir. Máximo, tecnólogos o especializaciones tecnológicas. Ajá. Entonces, digamos que ese es el límite. En experiencia, lo que te pueden pedir es experiencia laboral o experiencia relacionada. Ajá. ¿Qué es experiencia relacionada? Tú, por ejemplo, desarrollaste actividades muy parecidas
a las del empleo. No en el mismo cargo, no te pedían un título en concreto para desarrollar las actividades, pero tú ves las funciones de tu certificación y ves las del empleo y dicen, hicieron cosas muy parecidas. Atención al cliente, hicieron atención al cliente los dos. Entonces, esa es experiencia relacionada, parecida a la que está descrita en el manual de funciones del empleo. Eso es lo que te pueden pedir en técnico, pero cuando pasas a profesional y profesional especializado, te piden esa experiencia profesional y experiencia profesional relacionada. La mayoría de personas se quedaban ahí, ¿no? Porque entonces era muy difícil. Tú mediante acreditar, imagínate que tú estás vinculado en técnico, ¿cierto? Ajá. Y llevas 10 años en técnico. Sí. ¿Qué experiencia estás acreditando ahí? Estás acreditando experiencia Laboral. laboral o relacionada. Pero quieres participar en un empleo que pide un título profesional en Derecho, un título profesional en Administración de Empresas, lo que quieras, y pide 6 meses de experiencia Profesional. Te ¿Te oíste? Te jodiste. Hay una cosa que se llaman equivalencias, no voy a entrar a detallar mucho en qué habla de qué se tratan las equivalencias, pero te jodiste porque tú llevas toda tu experiencia relacionada, no puedes ingresar. Pero entonces, últimamente, eso es a partir creo que del 2020, 2022, se han empezado a crear unos empleos. Las entidades tienen la obligación de ofertar empleos Sin experiencia. sin experiencia. Y eso ha beneficiado mucho tanto a estudiantes recién egresados de las universidades. Hablamos de profesionales, ¿no? Sí. Entonces, profesionales sin experiencia. A estudiantes recién egresados de las universidades, como también a personas que han estado trabajando en las entidades, siguen estudiando, obtienen el título profesional, pero no tienen nada de experiencia profesional. Claro. Solo tienen experiencia técnica. Entonces, claro, eso los beneficia a ellos porque tienen la posibilidad de participar a los concursos Y ascender. y ascender de técnico a profesional. Entonces, claro, hay muchas maneras. Todo se centra en nuevos concursos de méritos, en ascenso. O sea, seguir concursando. Sí, seguir concursando. Ahora, el problema sobre todo es que usted concursa, pasa su concurso y se queda ahí como un huevón y paila y Sí. no va a poder subir nunca, güey. Si usted se quiere, obvio, si usted se quiere quedar ahí, Sí, hay gente que es feliz así, weón, pero pues pero yo creo que la mayoría de gente por lo menos que ve esa mierda es porque quiere un mejor empleo, bueno, es la idea, weón. y esa es la posibilidad. La vinculación al Estado te lo da. ¿Sí? Te financia estudios si quieres. Te da tiempo para hacerlo. Hay que aprovechar eso. O sea, si tú ingresaste a la carrera, tienes que seguir haciendo. Sí, sacarle el provecho, weón. Sacar provecho. Y sobre todo pues ya sabiendo que los pagos suelen ser mejores que en entidades privadas. Exactamente. Parte, bueno, hay una parte que mencionabas ahorita, weón, y es el tema de la calificación, y es que yo creo que esa parte faltó cuando hablábamos de las etapas, weón. Y es que la última etapa suele ser cuando tú pasas el periodo de prueba como tal en la entidad, porque eso es importante, que en los cargos públicos hay periodo de prueba. Periodo de prueba. Sí, señor. Entonces, ¿cómo funciona esa mierda, weón? Listo. Hay que tener en cuenta que ya ahí hablamos de que ya pasaste el concurso de mérito. Ajá. Ya aquí la fase de concurso se acabó. Sí. Y ya estamos hablando desde carrera administrativa. Entonces, pasamos a la siguiente fase, es nombramiento en periodo de prueba. Sí. ¿Qué sucede? Las entidades tienen unos términos. Actualmente son 10 días para nombrar a las personas que están dentro de la vacancia. ¿Sí? Son 10 empleos y tenemos 15 en la lista. Tengo que nombrar a los 10 primeros. Dentro de esos 10 días. Pasa mucho que a veces las entidades se demoran. Sí. O no responden. No sé. Básicamente, se hacen los huevones y entonces se quedan ahí. No hacen el nombramiento. Y hay, ojo, las personas que ya son nombradas ahí en lista de elegibles tienen que ponerse las pilas. Derecho de petición, consultas a la entidad, constantemente preguntando y en un caso eventual, acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales de petición por no responder. ¿Por qué? Porque recuerden, son 2 años. Tú estás ahí en esa lista de elegibles 2 años. Si te dormiste y no te vincularon en esos 2 años, pierdes los derechos de carrera. Entonces, sí es importante que las personas que están en la lista empiecen a consultar cuándo va a ser mi nombramiento, derecho de petición, en qué fecha va a realizarse, para que realicen la vinculación. A ti te vinculan en periodo de prueba. Cuando estás en periodo de prueba, lo que hacen es que básicamente es un periodo de 6 meses, dentro del cual la persona se le desempeña sus funciones, pero posteriormente, al finalizar el periodo de prueba, se le hace una evaluación de desempeño. Surtida esa evaluación de desempeño y obtenida un examen sobresaliente, la persona adquiere los derechos de carrera. Entonces, es ahí realmente cuando ya la persona tiene la estabilidad. ¿Sí? Antes de eso, tiene el riesgo de que lo declaren insubsistente. ¿Por qué? Por no obtener un buen desempeño en la evaluación de desempeño. Okay. Entonces, claro, Por ser un vago. por Por lo que ya acabamos de llegar a la oficina a hacerse la paja en el computador. exacto, por llegar
el truco de dejar el día anterior el saco Estoy cubriendo de las piernas y ta. No mentiras, parce, bueno, ahorita alguien primero mencionaba algo de Petro, bueno, la gente se queda mucho de Petro, güey. Ok, Resulta que el man había dicho, bueno, este gobierno ha dicho que supuestamente se iba a mejorar el mérito y que se iban a eliminar tantos contratistas de prestación de servicios ajá, y que íbamos a tener más mérito en las entidades. sí, Pero resulta que, pues, la entidad pública, que fue la función pública, lo que hizo fue sacar una directriz. Sí, y el Departamento Administrativo de la Función Pública sacó una directriz en la que decía era que se iban a vincular más temporales, weón. O sea, ¿tú crees que un temporal significa mérito, weón? ¿Cuál es la diferencia entre un temporal y la carrera administrativa? O sea, ¿tú crees que le están metiendo los dedos a la boca a la gente con ese tema o qué opinas? ah, bueno, yo pienso que, bueno, lo que pasa es que las temporales tienen una función específica y es desarrollar actividades por un tiempo limitado, ¿sí? Entonces tú no puedes pretender garantizar la carrera administrativa y el mérito y solamente quedarte en temporales. ¿Por Sí, qué? Porque la temporalidad implica que la entidad va a desarrollar un objetivo en concreto, una actividad en específico. Y la característica es esa, te tiene que terminar en algún momento. Entonces, claro, digamos que, claro, la temporalidad también implica, en cierta medida, vincular a las personas a través del mérito. sí. ¿Mm? Entonces, en esa medida, sí podría decirse que hay un avance en cuanto a la selección en diferencia al contrato. De prestación de servicios. O sea, ¿crees que el temporal realmente sí tiene algo más de mérito que el contratista de prestación de servicios? Podría decirse que sí porque hay unas reglas específicas para seleccionar un temporal. Pero eso no lo vigila la Comisión Nacional del Servicio Civil, ¿no? Hay que No, aclararlo. no, eso sí es importante. No, la comisión lo vigila en cierta medida. Y es que como hace parte de la carrera administrativa, O sea, los temporales hacen parte de la carrera administrativa. claro, Ok, sí, hacen parte de carrera administrativa, pero de manera temporal. ok. Sí, entonces, ellos hacen parte de la carrera administrativa, pero no estoy seguro si la comisión puede realizar, en segunda instancia, puede realizar validación de esas decisiones que tomen las directores de las entidades. Ok. Respecto a quién ganó el resto de No, temporal. no son concursos, son selección. Ok. Eso hay que tenerlo en cuenta, no estamos hablando de un concurso de méritos. Estamos hablando Una de selección. selección. Acá en derecho los términos son muy importantes. Claro, sí, claro, porque el concurso implica que probablemente te lleve el concurso implica que te lleve a la vinculación en carrera administrativa. Ajá. Entonces, yo pienso que sí hay una diferencia, hay una ventaja en cuanto a la selección. Podría decirse que hay un poquito más de mérito frente a la forma en la que te están seleccionando, pero claramente no se acerca ni de broma a toda la composición de lo que significa la carrera administrativa y la vinculación atrás. Bueno, parece, ahorita que hablábamos de que los salarios suelen ser mejores en las entidades públicas, eh, ¿cómo suelen ser los salarios, weón? Que uno se puede encontrar encima? Y pues de qué depende, weón, que un salario sea bueno o malo. Depende de cada entidad. Ahí sí, digamos que, primero, hay que tener en cuenta que las entidades tienen empleos con niveles, códigos y, bueno, hay tres divisiones grandes que es técnico, profesional y asistencial. Ajá, Los mejores empleos, digamos que, bueno, los mejores salarios claramente se relacionan con el nivel de educación. ajá. A veces con el nivel de experiencia, entonces a veces la experiencia define, por ejemplo, el nivel del empleo. Entonces tú puedes ser un asistencial grado, eso es grado, entonces asistencial grado 2 y el asistencial grado 8 pide más experiencia. Entonces tiene un poquito más, la diferencia de un 100.000 pesos, 200.000 pesos, Ajá. pero tiene más salario. Entonces eso se define de esa manera. Pero que yo te diga que, pues, por ejemplo, un profesional universitario se gana, ponle, en una entidad pública, no sé, se gana Ministerio del Interior, supongamos. Se ganan. No, los ministerios pagan una mierda. Sí, Los ministerios, de hecho, hablando de eso, la nación tiene los salarios más mierdas de sí, todos, weón. O sea, en la nación, por ejemplo, un abogado grado 1 se gana 2 palos. Es una mierda, es weón. muy bajito. Dame menos de 2 salarios mínimos. Y, por ejemplo, los distritales, Los distritales se pagan bien. En el distrital, por lo menos el profesional grado 1 se gana 5 palos. sí, ganan bastante bien. Pero, por ejemplo, también depende de la entidad. Entonces, por ejemplo, la fiscalía tiene buenos salarios. Ajá.
La DIAN he visto que también tiene buenos salarios. La Contraloría ahorita Las contralorías territoriales. tiene, Bueno, no, y la general, sí, ni se diga, pues es que la general paga re bien, weón. Pero la general tiene también sistema especial, ¿no? Constitucional. sí, esa sí es un O sistema, sea, eso no lo vigila la comisión. no lo vigila la misma entidad y lo vigila y administra la misma entidad. Eso es importante. Una cosa es la actividad de vigilancia y otra es la de control. Y ellas lo realizan ambas. Entonces, claro, depende de la entidad. Uno tiene que entrar a mirar casi por proceso de selección y empezar a darle clic a guardar los empleos que uno dice, uff, el requisito es no tan alto, si yo tengo una experiencia no tan amplia, no tan extensa, y tanto educación como experiencia, y tengo y los salarios están buenos, porque claro, no mira eso también. La idea es pues buscar la mejor posibilidad para uno. Las vacantes, también hay que tener eso en cuenta. Hay muchas personas que en primera ocasión se meten a empleos. Es una recomendación que yo hago. Yo sé que tú no me haces caso en eso, pero es una recomendación que yo hago, es que si tú es la primera vez que ingresas a un concurso de méritos, a menos de que realmente tengas un amplio conocimiento sobre el empleo, también busques, ten presente la cantidad de vacantes. No es lo mismo participar en un empleo que paga bien, pero tiene una sola vacante y al cual probablemente se inscriban 500 personas, solo van a seleccionar a uno, a un empleo que paga un poco menos, pero tenga 10 vacantes. O sea, van a escribir, no sé, 1000 personas, pero en proporción tienen... Y eso también se puede ver en el CIMO, ¿no? Entonces, Uno puede saber cuánta gente está inscrita y cuántas vacantes. uno encima ve uno, el grado, el nivel, la denominación del empleo, el salario y la cantidad de vacantes y la entidad a la cual se va a vincular. No necesariamente a la sección, a la seccional de la entidad ni al departamento específico de la entidad, pero sí a veces se evidencia eso. Entonces hay mucha información encima, realmente del empleo que no se quiere participar. El que no quiere participar. Bueno, parce, ya, última pregunta, weón. Te suelto, te puedes ir a hacerte la paja y Vladimir y a dormir, weón. Una pregunta, weón. ¿Cuál es una recomendación o qué le recomendarías a una persona que quiere ingresar a carrera administrativa, que quiere empezar a concursar? O sea, ¿qué crees que debería hacer esta persona? ¿Cómo crees que debería prepararse? Da un consejo, weón. Tu consejo que salga así del alma. Lo primero es que conozca, ¿sí? ¿Ah? Vaya a YouTube, a los canales de las entidades públicas que desarrollan concursos y conozca ese tema. Segundo, si quiere ingresar al sistema general, cree su SIMO. Aprenda cómo crear SIMO. Digamos que es el sistema en el que se oferta la mayor cantidad de empleos en el país. Entonces, aprenda cómo crear SIMO, su propio SIMO. Tercero, consiga sus certificaciones correspondientes de su educación y de su experiencia. Miren, un diplomado en lo que sea les sirve. Claro, dependiendo del empleo que vayan a participar. Pero toda la educación que ustedes hayan utilizado, que hayan adquirido en el desarrollo de su vida, sirve para participar en sus concursos de méritos. Hay condiciones, como les dije, dependiendo del empleo, pero les puede servir para participar en un empleo en concreto o luego en otro. Experiencia, ¿sí? Toda la experiencia. Trabajar en una panadería, como trabajar en un call center, trabajar en cualquier lado, es experiencia laboral. Y eso para empleos asistenciales, para empleos técnicos, sirve muchísimo. Entonces, consigan todas esas certificaciones. En el lugar en el que hayan trabajado, que les certifiquen su experiencia. Siempre, cuando uno ingresa, cuando uno conoce la carrera administrativa, aprende la importancia de que cuando uno se va al trabajo, le certifiquen la experiencia. Si así haya sido una semana, un mes, 6 meses, que te certifiquen esa experiencia. Cada día cuenta en la carrera administrativa, especialmente en concurso de méritos. Y número 3, conozcan cómo se deben certificar la experiencia en la educación. Lean un poquito de esa información, busquen documentos que les indique cómo se maneja ese tipo de documentación, certificaciones de educación y experiencia. Y cuando les den esa información, sus documenticos verifiquen que estén bien. Créanme, la mayoría de ocasiones, en verificación de requisitos mínimos se queda mucha gente porque no sabe la importancia de que un documento que sea legible. Ese detalle te puede sacar de un concurso de méritos. Bueno, Christopher, yo ya caí en mis preguntas, pero no te puedes ir a una serie Vladimir, weón. Hay preguntas que está haciendo la gente. No, hay preguntas que nos están haciendo. Y una importante es, ¿qué pasa con las entrevistas? Porque, aunque suene loco, hay procesos
de mérito en los que hay entrevistas. Y yo quiero que me aclares cuáles son esos procesos en los que hay entrevistas, que suelen ser pocos, güey. O sea, yo por lo menos que he concursado ya en varios, nunca he tenido una hijo de puta entrevista, pero sé que hay unos en los que hay entrevistas. ¿Cuáles son? Depende de cantidad. Ajá. Docentes sé que tenía entrevistas. Sí. Tenía actividades y todo. Entonces, creo que no recuerdo si vinculación a 1, 2, 3 también tiene una suerte de actividades que implican como actividades grupales y todo esto que a veces se evalúan con varios jueces y toda esta cuestión. Entonces, ¿cómo son las entrevistas? Depende de la entidad, básicamente. Tú tienes que mirar en los acuerdos de convocatoria. Si el acuerdo de convocatoria dice fase de entrevistas, por ejemplo, hay gente que hay pruebas de conducción, ¿sí? Para conductores de varias entidades públicas también tienen que hacerle esa prueba, ¿sí? Tienen que hacer diferentes valoraciones. Entonces, la entrevista es una prueba en concreto de cualquier entidad que lo requiera, ¿sí? Si a una entidad, en su manual de funciones o en su normatividad interna, considera que debe realizar una entrevista para un empleo en concreto y hoy se le ocurre y mañana lo reglamenta, el siguiente proceso de selección que vaya a seguir tiene que tener entrevista. Igual la entrevista también puede tener sus reclamaciones, ¿no? O sea, si algo Claro, la entrevista es importante. O sea, no es como una entrevista en una entidad privada que no, pues tú eres el hijo de no sé quién y listo. Claro, entonces, toda etapa de concurso tiene su etapa de reclamaciones, eso es importante. Y hay dos términos para presentar reclamaciones. Uno no puede presentar una reclamación frente a un concurso, frente a una verificación de requisitos mínimos, 5 meses después de que le publicaron los resultados. ¿Sí? Hay unos términos muy, muy cortos, realmente, para presentarla. Cortos me refiero, perdón, inmediatos. Sí. Tienes que reclamar rápido. Pero bueno, estamos hablando de la entrevista. Entonces, las entrevistas también son regladas. Sí, digamos que el operador encargado de realizar la entrevista no puede inventarse una entrevista. Tiene que tener un diseño y tiene que evaluar algo. Entonces, eso yo ahorita te comentaba, ¿no? La comisión tiene 2 funciones, vigilancia y control. Entonces, dentro de esas funciones, digamos que la vigilancia es verificar que tú estés cumpliendo con lo que debes cumplir. Y control significa que si no lo estás haciendo, tomar las medidas correspondientes. Eso también nos aplica a los operadores que desarrollan concursos. Instituciones de educación superior, universidades que las acreditan porque cumplen los requisitos y desarrollan los concursos. La comisión que hace verifica que esas entrevistas estén bien diseñadas. ¿Cuándo una entrevista está bien diseñada? Cuando mide lo que tiene que medir. Entonces, si la entrevista va dirigida a medir competencias blandas, esa entrevista, el diseño de esa entrevista, las actividades realizadas dentro de la entrevista, todo tiene que ir ligado a que mida esas competencias, ¿sí? La entrevista no se inventa, en cierta medida. Digamos que es como cualquier otra prueba. Se enseña en función a unas características y a unas obligaciones del operador. Ha pasado muy pocas veces, pero pasa, que una prueba, por ejemplo, queda mal construida. Ha pasado muy pocas veces, pero se evidencia realmente, se verifica, se valida y se da uno cuenta que un ítem en concreto, por ejemplo, una pregunta en concreto, quedó mal hecha. Se sustentaba, por ejemplo, en una norma que no era, o evaluaba algo que no pretendía evaluar. Y se dan cuenta posteriormente. ¿Qué hacen? Eliminan ese ítem. ¿Por qué? Porque no mide lo que tienen que medir. Entonces, es algo muy importante. Las entrevistas pareciera que es un sistema bastante subjetivo de medición, pero en realidad tiene su estructura y tiene un sistema muy completo que permite garantizar que exista una medición objetiva, ¿sí? Eso se llama validez y confiabilidad, es, digamos, con los criterios que más se manejan en ese tipo de pruebas, en todas las pruebas, ¿no? Que lo que se va a evaluar se evalúe correctamente y que el instrumento con el que se está validando valide lo que se quiere evaluar. No, y pues en general es que es un mínimo de los empleos que se solicitan en entrevista, ¿no? O sea, sí, claro, pero los hay. Sí. Entonces sí hay que tener en cuenta eso. Digamos que es muy importante en todas las pruebas. Alguien también preguntaba sobre el tema de los empleos equivalentes y es que hay una ley, weón, no me acuerdo si es del 2019, que dice que las personas que están en lista, esas personas que están en lista se deben usar para llenar los empleos equivalentes al cargo en el que se concursó. Explícanos esa mierda, weón, ¿cómo funciona? Eso, como les digo, eso ya no hace parte del concurso, ¿no? Eso ya hace parte de la carrera administrativa. Pero es cierto, la Corte Constitucional esencialmente
no recuerdo si el Consejo de Estado también lo ha pronunciado, se ha pronunciado al respecto, y es que básicamente si hay empleos con las mismas características, eso digamos que hay que tenerlo muy presente. La mayoría de personas piensa que equivalente es que el empleo pida los mismos requisitos mínimos, ¿sí? Pero eso no es el equivalente. Equivalente es que, por ejemplo, sea de la misma planta personal, o por ejemplo tenga las mismas funciones, o por ejemplo tenga el mismo grado de nivel, porque por ejemplo los grados y los niveles están por unas condiciones específicas, y es que están ahí porque en ocasiones, no digo en todas las ocasiones, porque tú me decías, ¿en qué entidad me dijiste que tenía en grado 27? En las distritales, por ejemplo, en las secretarías, no sé, Secretaría de Gobierno Distrital, Secretaría de Movilidad, hay muchas secretarías distritales en Bogotá, Muchos grados. hay grados 27. Entonces imagínate, claro, la diferencia entre un empleo de grado 1 a grado 27 es alta, pero en grado 25 y 24 pues obviamente no. Entonces, cuando hablamos de equivalente es que realmente tú ves esos dos empleos y dices, me quedaría muy difícil a mí como director de entidad saber qué hace este que no hace este. Así que es lo mismo con lo que hacen los dos empleos. No, y que mira cómo se compararán las funciones, ¿no? Claro, funciones, propósito del empleo, objetivos, todo se tiene que variar para considerarse equivalente. Ahora, una vez se verifica que yo tengo una lista vigente, en firme, y tengo empleos equivalentes, puedo, como director de la entidad, nombrar en carrera administrativa, eso es importante, en carrera administrativa los puedo nombrar de esa lista. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que ya la mayoría de entidades públicas les gusta más la provisionalidad. Ah, pues sí, porque con eso pueden jugar a los políticos. Claro, entonces la provisionalidad y la permanencia de una persona que por ejemplo, no tiene la estabilidad completa y depende también de mi decisión de la permanencia, ¿sí? Entonces ellos no suelen hacer eso. O sea, digamos que es muy raro el director de una entidad que voluntariamente tome un listado de un concurso de mérito reciente de su propia entidad y utiliza esa misma lista para suplir vacantes equivalentes y sacar de sus provisionales, porque además son sus provisionales. ¿Qué hace la gente? Y está muy bien hecho. Y es que ejerce los medios de control correspondientes. Entonces, acción de tutela. De tutela. O de cumplimiento también se usa mucho. Acciones de cumplimiento también se usa. Inicialmente uno parte de derecho de petición, solicitando que por favor se use la lista. Se utilice esa lista en consideración a que los empleos son equivalentes. Se cita digamos la jurisprudencia que habla al respecto, las decisiones de las altas cortes que hablan al respecto para que apliquen esos empleos equivalentes. Y sí, hay pronunciamientos, o sea, eso ya hay un bagaje bastante amplio. Incluso se ha hablado de utilizar listas en otras entidades. No estoy seguro si eso aplica, creo que no. Creo que no puedo utilizar una lista de elegibles de una entidad A para suplir vacantes de una entidad B, que nunca, por ejemplo, participó en el concurso, pero sí se ha hablado de ese tema. De hecho, utilizar las listas. En listas de elegibles hay personas que ganaron concursos de méritos, que tienen las competencias y que hay que aprovecharlos. No hay que dejarlos ir en 2 años. Entonces, sí se ha hablado muchísimo de eso y sí pasa. Y hay que hacerlo, hay que ejercerlo. Especialmente las personas, los ciudadanos que están en esas listas de elegibles. Porque las entidades en sí mismas no lo suelen hacer. No, y que igualmente el plazo para acoger esos cargos equivalentes es amplio, porque se supone que los cargos equivalentes se pueden coger son los que salieron, los nuevos que se crearon desde que salió la convocatoria hasta que ya venció la firmeza, venció la vigencia de la lista de elegibles. Eso es muchísimo. Pero 2 años de la vigencia de la lista, más desde que se abrió la convocatoria, eso es mucho, pues eso pueden ser 4 años, puede ser mucho más. Y pues, marica, muchas veces los políticos pues crean varios cargos, donde profesionales grado 1 o lo que sea, el concurso para el cargo para el que hayas concursado, y pues puedes lograr pues nombrarte por esta mierda, claramente por esta norma, por este medio. Entonces pues ya básicamente sería, acabamos, yo creo que ahí ya cortamos, gracias a los que hayan visto el podcast ahí. Y bueno, acá sí parece que están preguntando que quién era el experto. Entonces pues este Mario lleva, no sé cuántos años ya llevas, pero ya lleva 5 años trabajando en calificando concursos, o sea, trabajas con operadores de la convención. Entonces el man ya tiene una experiencia de puta en esto, y sabe mucho, porque el man, o sea, básicamente si
Si ustedes concursan de este tipo de puta, pues dependiendo del concurso puede que los califique. Pero pues obviamente no los puedo asesorar ni nada de ese tema, weón. Pero sí sabe bastante del tema. Entonces, sí, para mí es un experto, weón. No, no eres el director de la comisión, No. pero puede serlo, weón. Puede serlo.